Hola a todos mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que vengan con la mejor energía porque hoy vamos a desgranar uno de esos giros argumentales que nos dejan sin aliento, de esos que te hacen gritarle a la pantalla, el plan de Khan para recuperar a Demet, y sobre todo, el rol absolutamente crucial y, seamos sinceros, impactante de Francesca en todo este embrollo. Si eres fan de estas historias que nos hacen pensar y sentir, estás en el lugar correcto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de estrategias y emociones, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Así nunca te perderás ninguno de nuestros análisis y secretos de tus series favoritas. Dale a ese botón de suscribirse y activa la campanita, que te prometo que te va a encantar. Hoy nos vamos a meter hasta la cocina, a analizar cada detalle del plan maestro que Khan ha orquestado para recuperar el amor de Demet, un amor que parece más esquivo que un unicornio en pleno día. Pero lo que hace que este plan sea verdaderamente fascinante, lo que le da ese sabor agridulce y sorprendente, es la inclusión de Francesca. Sí, has oído bien. Francesca, ese personaje que a veces se nos presenta como un obstáculo, como una fuerza antagónica, termina siendo, irónicamente, la pieza clave para que Khan pueda alcanzar su objetivo. ¿Cómo es posible? ¿Qué estrategias se están tejiendo en las sombras? Vamos a desmenuzarlo todo, paso a paso. Empecemos por el principio. ¿Cuál es la situación actual? Demet, por razones que ya conocemos bien, se ha distanciado de Khan. Hay heridas, hay malentendidos, hay frustraciones. Y Khan, ese personaje que a menudo actúa impulsivamente pero que cuando se lo propone, puede ser sorprendentemente astuto, no está dispuesto a perderla. Su objetivo es claro, recuperar a Demet. ¿Pero cómo? No se trata solo de palabras bonitas o de promesas vacías. Khan entiende que debe demostrarle a Demet que ha cambiado, que es capaz de sacrificio y de comprensión, y que su amor es genuino y duradero. Y ahí es donde entra la genialidad de su plan. Khan sabe que Demet valora la honestidad, la transparencia y sobre todo, la capacidad de afrontar las propias responsabilidades. Ha aprendido de sus errores pasados, de esos momentos en los que su orgullo o su impaciencia lo llevaron por el camino equivocado. Ahora su estrategia se centra en la paciencia, en la estrategia a largo plazo, y en utilizar las propias herramientas y debilidades de quienes intentan separarlos. Y es aquí donde Francesca se convierte en un peón inesperado, pero fundamental. ¿Cómo utiliza Khan a Francesca? La clave está en la información y en la manipulación sutil. Khan sabe que Francesca tiene sus propios intereses, sus propias ambiciones y, lo que es más importante, tiene acceso a ciertas conversaciones o situaciones que pueden ser aprovechadas. En lugar de enfrentarse directamente a Francesca, o de intentar eliminarla de la ecuación, Khan decide usar su presencia como un catalizador. Podríamos decir que la utiliza para poner a prueba a Demet, o para obligar a Demet a tomar una decisión, a confrontar la realidad de su situación. Piensen en esto. Si Demet está dudando, si está indecisa sobre volver con Khan, la presencia de Francesca, o la forma en que Khan maneja la relación con ella, podría ser el factor decisivo. Por ejemplo, Khan podría estar demostrando a Demet que está dispuesto a mantener una relación cordial pero distante con Francesca, sin segundas intenciones, solo por el bien de la situación o para evitar conflictos mayores. Esto enviaría un mensaje a Demet: Khan está maduro, está en paz con el pasado y no está aferrado a las disputas. O por otro lado, Khan podría estar utilizando la animosidad entre Demet y Francesca para exponer verdades incómodas. Imaginen una escena donde, en presencia de Francesca, Khan defiende a Demet de una manera que deja claro su lealtad y su amor. Eso sería devastador para quienes buscan separarlos y un gran impulso para la reconciliación. Pero no nos quedemos solo en la teoría. Vamos a poner algunos ejemplos concretos de cómo podría funcionar esto en la práctica dentro de una trama. Supongamos que Francesca está intentando poner a Demet en contra de Khan, contándole medias verdades o exagerando situaciones. Khan, al ser consciente de esto, podría no confrontar directamente a Francesca, sino que ante Demet, podría responder a los ataques de Francesca con una calma y una seguridad que demuestren que las palabras de Francesca no tienen ningún efecto en él, o que él tiene una versión de los hechos completamente diferente y mucho más sólida. Esto haría que Demet se diera cuenta de que Francesca no es una fuente fiable y que, en cambio, Khan está siendo transparente y firme en su postura. Otra posibilidad es que Khan utilice la propia influencia de Francesca. Quizás Francesca tiene poder o influencia sobre alguien que es importante para Demet,
o sobre una situación que Demet desea resolver. Khan con su inteligencia podría tenderle una trampa, o hacer un trato con Francesca, de forma que al ayudar a Khan a recuperar a Demet, Francesca obtenga algo que ella también desea. Esto, además de ser retorcido, sería una muestra de que Khan no tiene miedo de jugar sucio si es necesario, siempre y cuando el fin sea justo, recuperar a Demet. Sería como decir, si tú usas tus cartas para intentar separarnos, yo usaré las tuyas para unirnos. Y aquí es donde entra el factor impactante que mencioné al principio. ¿Por qué es impactante que Francesca sea parte del plan de Khan? Porque rompe con las expectativas. Generalmente en estas historias, los personajes que se interponen en una relación son obstáculos a ser superados. Pero aquí Khan está transformando un obstáculo en una herramienta. Es una jugada de ajedrez maestra donde las piezas que parecían enemigas terminan sirviendo al propósito del jugador principal. La sorpresa viene de que Khan no está luchando contra Francesca, sino que la está, de alguna manera, manipulando o integrando en su estrategia. Esto demuestra una evolución en el personaje de Khan, que pasa de la confrontación directa a la estrategia sutil y calculada. Además, el hecho de que Demet esté al tanto de esta dinámica añade otra capa de complejidad. ¿Cómo reaccionará Demet al darse cuenta de que Khan está usando a Francesca para recuperarla? ¿Lo verá como una manipulación o como una muestra de ingenio y desesperación por amor? Aquí es donde la profundidad del guión realmente brilla, porque la reacción de Demet será crucial. Si Demet valora la autenticidad por encima de todo, podría sentirse traicionada por esta estratagema. Pero si Demet también entiende las complejidades de la situación y reconoce que a veces se necesitan métodos poco convencionales para reparar relaciones dañadas, podría verlo como una prueba de la determinación de Khan. Pensemos en el impacto emocional. Para Khan, el riesgo es altísimo. Si su plan con Francesca sale mal, podría terminar de alejar a Demet para siempre. Pero si tiene éxito, no solo recuperará a Demet, sino que habrá demostrado una inteligencia y una capacidad de adaptación que sorprenderán a todos, incluida a Demet. Y para Demet, esta situación la obligará a confrontar no solo sus sentimientos por Khan, sino también la naturaleza de las relaciones que la rodean y las intenciones de las personas que interactúan con ella. Es importante destacar que este tipo de planes rara vez son perfectos. Seguramente habrá momentos de tensión, de imprevistos, de errores en la ejecución. Quizás Francesca se dé cuenta de que está siendo utilizada y decida jugar su propio juego, complicando aún más las cosas. O quizás Demet descubra la verdad demasiado pronto y la decepción sea insuperable. Pero precisamente son estas imperfecciones las que hacen que la historia sea tan cautivadora y realista. Entonces, ¿qué podemos aprender de este plan de Khan? Primero, que a veces para recuperar algo que amamos, debemos pensar de manera creativa y no convencional. Segundo, que las personas que parecen ser nuestros adversarios pueden, bajo ciertas circunstancias, convertirse en herramientas para nuestro propio beneficio. Y tercero, que la paciencia, la observación y la inteligencia estratégica pueden ser armas mucho más poderosas que la fuerza bruta o las confrontaciones directas. El rol de Francesca en todo esto es, sin duda, lo que eleva este plan de ser simplemente un intento de reconciliación a una trama digna de análisis. No es solo un yo te quiero, tú me quieres, sino un juego de poder, de información y de manipulación psicológica. Khan está utilizando las dinámicas existentes, las rivalidades, las ambiciones, para tejer una red que lo lleve de vuelta a los brazos de Demet. Es un plan audaz, arriesgado y sobre todo increíblemente intrigante. En resumen, el plan de Khan para recuperar a Demet es una obra maestra de estrategia, donde la figura de Francesca se convierte en una pieza inesperada pero fundamental. Khan no la elimina, no la ignora, sino que la integra en su plan, utilizando sus propias intenciones y su presencia para crear las circunstancias ideales para su reconciliación con Demet. Es un enfoque innovador que demuestra la madurez y la astucia del personaje, y que promete mantenernos al borde del asiento mientras vemos cómo se desarrolla esta compleja telaraña. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un viaje fascinante por las mentes y las estrategias de nuestros personajes. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que el plan de Khan funcionará? ¿Qué más creen que podría suceder? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. De verdad que adoro leer lo que piensan. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante como a mí, por favor, no se olviden de dejarle un gran me gusta a este vídeo.
Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos y familia. Res que también aman este tipo de tramas, para que juntos podamos desentrañar todos los secretos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta comunidad de amantes de las series. Les prometo que tenemos muchas más sorpresas y análisis increíbles preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.